nuestro precioso y amado hermano William Soto. Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo en esta hermosa mañana en que podemos reunirnos para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios, el nombre eterno de Dios. En esta mañana, pues, podemos ver que el trabajo que se está llevando a cabo en estos días está progresando grandemente. Ya como nos dijo nuestro hermano Nelson y ustedes han visto, ya tenemos por lo menos la primer mano de pintura que se le va a dar, ya está pasada y falta alguna otra mano más y algunas cositas más para luego lo más pronto posible levantar la nueva carpa. Agradecemos en grande manera el interés que cada uno ha tenido, tiene y tendrá en esta labor que se está llevando a cabo. Es la labor de todo el pueblo del Señor unidos en el amor divino, preparando todo lo que necesitamos preparar para seguir adelante recibiendo las bendiciones que Dios ha prometido para este tiempo. Nos falta todavía bastante trabajo y nos falta también bastante dinero para completar este trabajo, pero Dios proveerá. Dios les bendecirá a cada uno de ustedes para que así cada uno de ustedes trabaje en la obra de Dios. Ya pues ustedes saben los gastos que hemos tenido y los que nos faltan por tener, pero esperamos que Dios nos bendiga a todos, para todos, trabajar para todos, unidos, hacer todo lo que debemos de hacer. Bueno, esperamos que Dios los use y nos provea todo esto que necesitamos para ya pronto ver la nueva carpa extendida, levantada y gozarnos en las bendiciones de Dios. También los programas radiales van muy bien y creo que Dios está obrando con todo lo que se está haciendo y Dios está hablando al corazón de los oyentes, rompiendo toda barrera, rompiendo toda ignorancia espiritual que hay en las gentes para que puedan entender lo que Dios está haciendo en este tiempo conforme a lo que Él ha prometido. No sé cuántos lo están escuchando el programa de los que están aquí. No sé si llega hasta donde viven algunos de ustedes. Quisiera saber cuántos están escuchando bien claro los programas. Bueno, está llegando claro a los lugares o donde usted se encuentra a esa hora. Tenemos solamente 2 programas radiales, uno aquí en Calley a las 7:30 de la mañana y otro en Ponce por la emisora PAB, la primera emisora del cuadrante del radio, y ese es a las 8:15, y esperamos que Dios se glorifique en todo este trabajo que se está haciendo. Bueno, vamos a buscar nuestras Biblias en esta mañana. Vamos a buscar en el libro del profeta Isaías en el capítulo 59 y ahí escucharemos la lectura de la palabra de Dios. Vamos a comenzar en el verso 17. Isaías capítulo 59, comenzando en el verso 17, dice la palabra de Dios: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para
retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse. Para el mensaje, para la enseñanza de esta mañana, tomaremos el verso 19, donde nos dice: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo levantará bandera. ¿Cuándo? Cuando el tiempo del enemigo venir como un río, entonces el Espíritu Santo levantará bandera. El tema para esta mañana será la bandera de Dios levantada. Muchas personas no entienden los símbolos bíblicos, las parábolas bíblicas que Dios habla, con las cuales Él muestra las cosas que han de acontecer. A través de estos símbolos, de estas parábolas, Dios habla proféticamente y anuncia las cosas que han de acontecer. Encontramos que en el Nuevo Testamento Jesús habló o explicó lo que significan las parábolas y las cosas y el motivo por la cual son habladas las parábolas. Y Él dijo, conforme a como el profeta Isaías había profetizado que el Mesías hablaría. Y fue dicho: abriré mi boca en parábolas y revelaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. Ahora vean ustedes que con parábolas estaban siendo reveladas cosas ocultas desde la fundación del mundo. Las parábolas son muy significativas, y entender lo que significa algo parabólico en el plan de Dios es entender lo que Dios está diciendo a través de esa parábola. Entender algo que Dios está revelando en forma parabólica es entender la revelación que Dios está trayendo. Encontramos el uso de las parábolas de una manera muy amplia en la palabra de Dios. Jesús habló en parábolas. Jesús enseñó en parábolas. Jesús aún también profetizó en parábolas muchas de las grandes profecías que Él trajo. Una de las profecías con relación a su segunda venida
Él también habló de su venida en forma parabólica. Y en forma parabólica mostró las condiciones que se estarían viviendo en esta tierra en esos días. Y también habló del pueblo hebreo y de la condición en que él estaría. Y él dijo de la higuera: aprended la parábola. Cuando ya sus hojas brotan, entended que el verano está cerca. ¿Y qué quiso decir el Señor Jesús con eso? Él dijo parabólicamente que cuando Israel rebeldeciese como una nación, estuviese en su tierra natal, establecida ahí como una nación libre y soberana, entonces el verano estaba cerca. ¿Qué es el verano? El verano es la estación del año, el tiempo del año en que se efectúa la cosecha. Es el tiempo entonces de la cosecha, de la siega. Encontramos que una señal visible para toda la humanidad del tiempo de la siega es Israel en su tierra natal. Desde el 1946, desde mayo 7, de ahí en adelante, Israel está en su tierra natal, establecida como una nación libre y soberana, con su propia moneda, con su propia bandera y con sus propias leyes establecidas. Encontramos que esto de la higuera es una profecía ya cumplida. Esa profecía que fue dada a través de esa parábola ya está cumplida. Y él dijo: cuando ustedes vean eso, el verano está cerca. En el 1946, cuando fue visto que la parábola de la higuera fue cumplida, el verano estaba cerca en el 1946. Hoy en día, en el siglo XX, en el 1979, tenemos que decir con regocijo y con pleno entendimiento que en el 1946 estaba cerca, pero en el 1979 estamos en el verano. Y esto nada tiene que ver con el verano literal de la estación del año, sino que tiene que ver con el verano espiritual, lo cual significa el tiempo de la cosecha, en donde el trigo es recogido para ser almacenado en el alfolí, y la paja tiene que volar, tiene que separarse del trigo, y la cizaña tiene que ser quemada, porque es tiempo de separación. Encontramos entonces que hemos llegado en el plan de Dios al tiempo del verano, o sea, al tiempo de la cosecha. El trigo representa a los hijos de Dios, la cizaña representa a los hijos del diablo. Y encontramos que en esta tierra ha estado por muchos siglos el trigo y la cizaña viviendo en este planeta Tierra. Pero los dueños originales de este planeta Tierra son el trigo. La cizaña surgió en la escena de este planeta Tierra a causa de una perversión que ocurrió allá en el huerto de Edén. Y ahí fue entonces que entraron a la escena los hijos del diablo.
Ya ustedes saben la historia de lo que aconteció allá. Y encontramos que esa fue la manera en que entraron a existencia en este planeta Tierra los hijos del maligno, o sea, la cizaña. La cizaña representa a los hijos del malo, conforme a las enseñanzas bíblicas. Pero ha sido prometido que los hijos del malo han de ser quitados del campo, han de ser quitados de este mundo, de este planeta Tierra, y los mansos, los hijos de Dios, el trigo espiritual, han de heredar la tierra. La tierra les será dada por heredad, y los malos serán quemados con fuego atómico. Todas estas promesas bíblicas serán cumplidas en este siglo XX en el cual nosotros estamos viviendo. Conforme a las promesas de Dios, no hay otra cosa sino lo que Dios ha prometido para este tiempo. Hemos estado viendo a través de las promesas de Dios que antes de venir el Señor en su segunda venida, Él prometió que enviaría un mensajero precursor preparando su segunda venida. Y a través del conocimiento escritural que tenemos, y a través del conocimiento que hemos obtenido con relación a la promesa de ese mensajero llamado escrituralmente Elías, el ministerio de Elías operando por cuarta vez, hemos visto el cumplimiento de esa promesa bíblica en nuestro amado hermano William Marion Branham. Ya esa promesa fue cumplida y hemos visto que luego del precursor solamente hay una cosa que entonces Dios tiene que cumplir, y es enviar al precursor. El precursor de la segunda venida del Señor dijo en el mensaje Yendo Más Allá del Campo, en la página 32, dijo: estoy construyendo una plataforma para mi Señor. Cualquier persona que haya escuchado lo que en política terrenal significa preparar una plataforma para algún candidato político que haya de aparecer en la escena para ser el candidato para gobernador o presidente, encontramos que tiene que tener una plataforma ya preparada, y encontramos que esa plataforma tiene que ser bien preparada, porque si no, no sale triunfante. Y el cuarto Elías, el precursor de la segunda venida del Señor, le tocó prepararle la plataforma a el Señor en su segunda venida. Él trabajó para otro. Él preparó al pueblo para que recibiesen aquel del cual Él estaba hablando. Y aún también dijo que el misterio del séptimo sello lo daría a conocer esa persona que Él le estaba precursando, y que por esa causa no le fue permitido a Él dar a conocer públicamente el misterio del séptimo sello, porque el misterio del séptimo sello es el misterio de la segunda venida del Señor. Es el misterio de aquel que Él estaba precursando.
Y él dijo que el misterio del séptimo sello sería dado a conocer en la venida del Señor. En la venida del Señor el séptimo sello sería abierto al público. Nos fue dicho por el precursor de la segunda venida que el séptimo sello sería identificado con la venida del Señor. Nos fue dicho que el séptimo sello abriría la venida del Señor. Abrirla es darla a conocer. Ese misterio tan grande de la segunda venida del Señor sería dado a conocer públicamente, así como fue dado a conocer públicamente la primera venida del Señor. ¿Y quién dio a conocer la primera venida del Señor? El mismo Señor se identificó con todas las promesas de la primera venida. Y él habló con la Escritura mostrando que en él se había cumplido la venida del Mesías. Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida del Mesías, de la primera venida del ungido de Dios. Y Juan el Bautista durante 6 meses preparó ese camino. Y cuando el Mesías apareció, había un grupito pequeño de personas que estaban preparados, que estaban ya listos, esperando la venida del Mesías, esperando la venida de aquel que Juan estaba diciendo que habría de venir. Y el trabajo de Juan el Bautista era preparar al pueblo para recibir al Mesías. Para recibir al Mesías tenían que recibir al precursor, aquellos que estaban viviendo en los días en que Juan el Bautista estaba vivo. Y luego se apareció el Mesías y Juan el Bautista lo bautizó. Luego Juan el Bautista vio la señal que le había sido dada, que él vería en el Mesías, y cuando la vio encontramos que luego él identificó al Mesías. Su mensaje, el mensaje de Juan, identificó al Mesías. A través del mensaje de Juan podemos ver que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y podemos ver que a través del mensaje del precursor de la segunda venida del Señor puede ser identificado el Mesías en su segunda venida. Porque fue dicho al precursor de la segunda venida del Señor, así como Juan el Bautista fue precursor de la primera venida, su mensaje lo será de mi segunda venida. Por lo tanto, el mensaje traído por el cuarto Elías, por el precursor de la segunda venida, este mensaje identificará al Mesías en el sitio, tiempo y obra que estará llevándose a cabo en la venida del Mesías. La venida del Mesías será de acuerdo a lo que el precursor dijo que sería la venida del Mesías. Y lo que hará el Mesías en su segunda venida será aquello que está escrito que él hará. De la Escritura no se saldrá, sino que cumplirá
cada escritura que habla de él, cada una en su debido tiempo. Para eso tendrá un lapso de tiempo de ministerio ordenado por Dios, en donde Dios realizará todas esas promesas. Él caminará hacia adelante siempre en la palabra de Dios conforme a lo que está hablado de él para este tiempo, para realizar, para materializar todas esas cosas que Dios ha dicho y hará el Mesías en su venida. Recuerden que el Mesías es el ungido. Una señal clara de que estamos viviendo en el tiempo de la venida del Mesías es las grandes y tantas limitaciones que han habido en esta tierra y en este siglo XX de el Mesías. Han habido muchos imitadores haciéndose pasar por el Mesías, pero que lo que está prometido que el Mesías hará no lo han podido hacer ellos. Por lo tanto, la Escritura los señala como falsos Mesías, como falsos Cristos, como falsos ungidos. Pero el verdadero ungido, cuando aparece en la escena, él camina hacia adelante a través de cada una de las promesas que hay en este tiempo, las cuales el Mesías cumplirá. Él no se saldrá de la Escritura. Cada cosa que él esté haciendo, habrá una Escritura para respaldar eso que él estará haciendo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el primer profeta hasta el último profeta, han hablado de la venida del Mesías en su segunda venida. Y han hablado de las cosas que él ha de hacer. Y el más claro que habló del Mesías en su venida y las cosas que él habría de hacer fue el precursor de la segunda venida del Señor. El más cerca que estuvo fue el precursor de la segunda venida. Por eso fue el más claro que pudo hablar y pudo profetizar de las cosas que acontecerían en este tiempo en el cumplimiento de la venida del Mesías. Aún pudo ver cosas que estarían aconteciendo en este tiempo, y aunque él no estuviese presente en el cuerpo terrenal en donde Dios desarrolló ese ministerio de precursor de la segunda venida, él fue transportado, trasladado para ver cómo trabajaría ese ministerio mesiánico en la segunda venida. Él fue transportado para estar en el lugar donde el Mesías estaría ministrando la palabra. Él fue transportado para ver lo que era la tercera etapa en el cumplimiento de la venida del Mesías. Él fue transportado aún y oyó lo que los truenos hablaron. Él pudo oír lo que los truenos hablaron, lo cual era la razón por la cual hubo silencio en el cielo por casi media hora. Y él dice que escuchó esos truenos. Y dice que no pudo captar la revelación porque estaba en un idioma desconocido. Él no conocía ese idioma.
Por lo tanto, no pudo entender, no pudo comprender plenamente lo que estaba siendo hablado, aunque él sabía de lo que se trataba, lo que estaba siendo hablado. Él sabía de lo que tenía que estarse hablando en ese trueno, porque él sabía que los truenos revelarían la fe, darían a conocer o darían la fe para el rapto a los escogidos. Él sabía que los truenos producían un avivamiento a la novia escogida. Él sabía que los truenos darían a conocer el nombre nuevo del Señor, el cual es el nombre eterno de Dios. Él sabía todas las cosas que los truenos tenían que dar a conocer. Y aunque él no pudiese entender el lenguaje que se estaba hablando, el lenguaje en el cual se estaba trayendo esas cosas, él con todo eso sabía que esas cosas estaban siendo dadas a conocer, por cuanto todas esas cosas estaban escondidas en esos tronos. Esos tronos son la voz de Dios en la segunda venida del Señor. Esos tronos son la voz de Dios, el mensaje del Señor en su segunda venida, dando a conocer todas las cosas que en otros tiempos no fue dado a conocer. Esos tronos son la voz de Dios abriendo al público la gloriosa segunda venida del Señor. El precursor de la segunda venida dijo en una ocasión, él dijo: estamos esperando la venida del Rey para que establezca el reino. Por lo tanto, podemos ver las cosas que están prometidas que acontecen en la venida del Señor. Y también el precursor de la segunda venida del Señor dijo: cuando el Señor venga por su novia, cerrará los ojos de todo teólogo. Así es que, viendo las cosas que acontecerán en la segunda venida del Señor, y que el precursor de la segunda venida del Señor pudo ver que estas cosas acontecerían y habló de ellas, en este tiempo tenemos que entender que la situación será exactamente como la vio el profeta precursor de la segunda venida. Por lo tanto, tenemos nosotros que entender estas cosas para así gozarnos en estas bendiciones, aunque la humanidad, aunque los teólogos no puedan ver estas cosas que Dios ha prometido, no las puedan ver cumplidas en el tiempo en que Dios las cumple. Eso para nosotros en ningún momento debe ser motivo de desaliento, sino motivo de alegría, motivo de regocijo para nosotros, ver y entender que hemos sido privilegiados de parte de Dios y hemos sido predestinados para poder ver lo que Dios ha prometido para este tiempo. Porque Dios escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos y las ha revelado no a los teólogos,
sino a los niños, a los ignorantes, que no tienen un grado de teología, pero que tienen la revelación divina que le ha sido dada de parte de Dios para poder ver las promesas que Dios ha hecho para este tiempo, ver cómo Dios las está cumpliendo. Nosotros realmente somos privilegiados. El precursor dijo que cuando terminase su ministerio, el ministerio del precursor, luego de eso, el Mesías se presentaría él mismo. Así es que podemos ver que el precursor ya no estaría presente, pero el mensaje del precursor estaría presente, y estando presente el mensaje del precursor, entonces el Mesías podía presentarse y podía identificarse en la palabra, en el mensaje del precursor, y al identificarse podía entonces mostrar que lo que había sido profetizado de uno que vendría estaba entonces cumpliéndose en él, y podía él, por la palabra del precursor, por el mensaje del precursor, podía él mostrar que las cosas que estaban siendo hechas, que la clase de ministerio que estaba siendo operado era la clase de ministerio mesiánico que había sido prometido, que había sido anunciado por el precursor del Mesías. Por lo tanto, cuando el pueblo estuviese viendo el cumplimiento de esas promesas, estaría viendo entonces ¿qué? Estaría viendo la bandera de Dios levantada. Esa es la bandera que Dios ha prometido levantar en estos últimos días. La bandera de Israel, con la estrella de David, representa, simboliza, ¿qué? Simboliza el surgimiento o la venida del Mesías en este tiempo en que vivimos. Por lo tanto, cuando se levantó la bandera de David con la estrella de David, allá en el 1946, el 7 de mayo, eso estaba mostrando que estaba cerca el verano, en donde la verdadera bandera de Dios, con la estrella de Dios, se levantaría. La estrella de Dios es el Mesías. Y cuando el verano llegase, en el tiempo del verano, Dios levantaría su bandera, porque es el tiempo también en que el enemigo viene como un río. Viene como un río, ¿para qué? Viene como un río para destruir. Viene como un río para llevarse de frente todo lo que pueda llevarse de frente y destruirlo. Viene el enemigo como un río para tratar de destruir a los hijos de Dios. Viene el enemigo como un río para tratar de que la gente se pierda. Es como fue dicho en la parábola de el hombre prudente y el hombre insensato. Nos han dicho que el hombre prudente se iba a hacer una casa, dice que cavó y ahondó y edificó su casa sobre la roca. Y entonces vino una grande inundación, y al venir esa grande inundación, nos han dicho, entonces, vamos a leerlo, nos han dicho que esa inundación vino, y entonces el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover.
porque estaba fundada sobre la roca. Así es como el enemigo viene para destruir, viene como un río, pero el hombre prudente que ha edificado su casa espiritual sobre la roca espiritual de la revelación de quién es el Señor hoy, en su venida no podrá caer, porque ha fundado su casa bien. Él conoce lo que es esa roca. Esa roca es la revelación de Jesucristo, la revelación de quién es el Señor en su venida, así como lo fue en su primera venida, lo es en su segunda venida. Y esa roca es la revelación. ¿Quién tiene la revelación del Señor en su venida? Y ha fundado su casa espiritual sobre la revelación de su venida. Ha fundado su casa y está fundado sobre la roca. Por lo tanto, cuando el enemigo viene como un río, una grande inundación para destruir, viene como un río, juntando a todas las religiones juntas, juntando en el Concilio Mundial de Iglesias a católicos, protestantes y pentecostales y judíos. Viene como un río para destruir espiritualmente, pero los escogidos estarán fundados sobre la roca. Y no importa la fuerza que traiga ese río para tratar de destruir, no importa lo mucho que golpee a esa casa que está sobre la roca de la revelación de quién es el Señor Jesucristo, Él no. Que el grupo de escogidos de este tiempo pasará por una grande apretura, pero no caerá. Está escrito que en medio de esta tempestad espiritual, que el grupo de escogidos de este tiempo pasará por una grande apretura, pero no caerá. Está escrito que en medio de esta tempestad espiritual que le lanzarán encima, en medio de esa apretura que le lanzarán encima, en medio de ese boicot que le lanzarán encima, nos es dicho que en medio de eso, luego Dios levantará a sus escogidos. Dios transformará a los que estén vivos, y los que han muerto en las edades pasadas resucitarán, y seremos arrebatados, seremos trasladados, seremos raptados. Por tanto, el que edificó su casa sobre la roca de la venida del Señor no tiene por qué temer. Sabe que en forma parabólica Dios ha mostrado lo que ha de acontecer. Nos ha mostrado las pruebas que vendrán, pero también nos ha mostrado la gloria que viene de parte de Dios, y nos ha mostrado el fin desde el principio. Por lo tanto, no es de comparar lo que hemos de sufrir con lo que hemos de gozar. Así es que todos en el pasado, en las edades de la iglesia, sufrieron, y nosotros pasaremos por un poco de apretura, pero luego Dios nos raptará. Sabiendo nosotros estas cosas y viendo que la serpiente, esa serpiente, ese dragón, Roma,
ha de lanzar agua, ha de arrojar agua como un río contra la mujer. Encontramos que ese río que viene para destruir, la tierra abrió su boca y consumió el agua. Encontramos que Roma, con sus tácticas, ha de hacer eso, y ríos de agua para destruir no es otra cosa sino ejércitos, gente, multitudes que los lanzará en contra de la verdadera novia del Señor. Cuando se trata de lo espiritual, pues entonces los lanza desde un aspecto espiritual para tratar de destruir al pueblo de Dios. Y luego también usará la fuerza, como nos ha sido dicho por el precursor de la segunda venida del Señor, el cual dijo que lugares que no se quieran unir en el concilio mundial de iglesias, en esa confederación de iglesias, nos es dicho que han de ser cerrados sus lugares de adoración y les será prohibido predicar la palabra de Dios. Todas estas cosas han sido anunciadas, y todas estas cosas que están anunciadas serán las que estarán moviéndose cuando el enemigo, como un río, se levante contra el pueblo de Dios. Recuerden ustedes que estas cosas ya han sido habladas, y si han sido habladas, tenemos que entender que tendremos que pasar por esas etapas de apretura, pero tenemos que mirar las cosas de la manera que Dios las mira y de la manera que Dios las muestra en su palabra, y saber que todas las cosas obrarán a bien, saber que todas las cosas obrarán a bien. Por lo tanto, siempre que el enemigo viene como un río, Dios levanta bandera. Dios levanta bandera, y es para combatir toda la fuerza del enemigo para que no le pueda hacer daño a los escogidos. Así es que, así como cuando la Escritura dijo, Galilea de los gentiles, al otro lado del mar, vio gran luz, y cuando se cumplió esta promesa, encontramos que lo que vio fue un hombre, a Jesús de Nazaret, predicando la palabra en ese poderoso ministerio que tuvo por 3 años y medio. Así también, cuando el pueblo de Dios vea el cumplimiento de la bandera de Dios levantada, lo que estarás viendo será un hombre en el cual estará cumplida esa promesa. Por lo tanto, la única defensa que habrá para los hijos de Dios será la bandera que Dios levanta conforme a su promesa, porque será la defensa de los hijos de Dios. Será la única forma que Dios provee para sus hijos. Y conforme a la promesa, los escogidos verán esa bandera de Dios flotando, verán esa bandera de Dios en los cielos espirituales de Dios flotando, y verán la insignia de esa estrella, porque estarán viendo que esa bandera con esa estrella materializada, hecha carne. Entonces esa bandera no será una bandera literal de tela y con colores literales, sino que será
esa bandera espiritual, la segunda venida del Señor, conforme a la promesa de Dios. Y cuando los hijos de Dios ven la segunda venida del Señor cumplida, están viendo entonces ¿qué? La bandera de Dios levantada conforme a su promesa. ¿Qué más podríamos decir en esta mañana? Yo creo que el tema lo dice todo. El tema dice de lo que se trata toda esa promesa que Dios ha hecho en su palabra. Y el cumplimiento de ella da testimonio de que Dios es fiel a su palabra, y como Él dijo, así es que Él está haciendo en el día en que nosotros vivimos. Que haya gente que no puedan ver el cumplimiento de estas promesas, eso es natural, porque ciegos siempre los han habido. Pero que hayan gente que puedan estar viendo el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para este tiempo, también es una cosa natural en el plan de Dios, porque Dios dice que Él abre los ojos a los ciegos, y cosas que antes no podíamos ver, las podemos ver en este día. Por lo tanto, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque muchos de los santos del pasado desearon ver y oír las cosas que vemos y oímos, y ni las vieron ni las escucharon, sino a través de visiones o sueños que Dios le dio, para que viesen por anticipado las cosas que Dios haría en este tiempo, y que personas en cuerpos humanos podrían verlas con sus propios ojos y oírlas con sus propios oídos. Por lo tanto, cualquiera de este tiempo que ve el cumplimiento de lo que Dios prometió para este tiempo es más privilegiado que cualquiera de los profetas y de los apóstoles y de todos los santos que Dios ha tenido en el pasado. Porque todos ellos desearon ver este día. Todos ellos desearon vivir este día. El día y la edad de la piedra angular. Desearon vivir este día octavo, porque era el día en que Dios cumpliría las promesas mesiánicas. Era el día en que Dios cumpliría esta gloriosa promesa, la cual en nuestro día Él está cumpliendo. Y podemos hablar con confianza estas cosas, sabiendo de lo que hablamos, y sabiendo que hemos edificado nuestra casa sobre la roca, la revelación de el Señor en su venida. Hemos edificado nuestra casa espiritual sobre esta gloriosa roca, sobre la revelación. Por lo tanto, no tenemos temor a lo que nos pueda hacer el hombre. No tenemos temor a ese río que viene para dar contra esa casa, porque sabemos que está sobre la roca, porque sabemos que Dios ha levantado bandera. Por lo tanto, no tenemos motivo para tener miedo, sino para estar confiados es que tenemos motivo, porque Dios ha levantado su bandera. La bandera no de una nación,
La bandera no de una república, la bandera no de una dictadura, la bandera no de algún país, sino la bandera de Dios. Levantad bandera en Sión. Dios ha levantado su bandera en el monte de Sión. En la cima del monte de Sión, Él prometió levantar su bandera. Y nos es dicho que para ese tiempo en que Dios levanta su bandera, nos es dicho, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión. Ahí ustedes pueden ver la promesa de la venida del Redentor, y podemos ver que la promesa es cumplida en el monte de Sión, el cual es su iglesia verdadera, su novia verdadera. La Sión es literal, allá de Palestina representa la Sión espiritual, en donde el Señor cumple su segunda venida. Y es sobre ese mismo monte de Sión que también los 144,000 fueron vistos por el apóstol San Juan. Nos es dicho allá en el capítulo 15, o en el capítulo 14 del Apocalipsis, nos es dicho: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Ahí podemos ver que aún los 144,000 son colocados sobre el monte de Sión, sobre la cima del monte de Sión. Son colocados en la edad de la piedra angular, y ahí reciben la revelación del nombre nuevo del Señor, el cual es el nombre eterno de Dios. Y también llegan a conocer al Señor en su venida. Por lo tanto, podemos ver estas cosas que fueron mostradas en símbolos, que fueron mostradas en forma parabólica, Dios mostrando que sobre el monte de Sión habrán 144,000 con el Cordero. Eso nos muestra parabólicamente que 144,000 estarán en la edad de la piedra angular y recibirán, creerán la venida del Señor, su segunda venida, y creerán el nombre eterno de Dios. Por lo tanto, tenemos nosotros que siempre ser realistas, y las cosas que fueron habladas en forma parabólica, en forma simbólica, nosotros en este tiempo en que vivimos, sabiendo que este es el tiempo del cumplimiento de todas las cosas, tenemos entonces que ver el cumplimiento de todas las cosas que Dios habló, y entonces tenemos entonces que ver el cumplimiento de todas las cosas que Dios habló, y entonces ver que el símbolo representa una realidad que se estará viviendo en este tiempo presente. Y entonces nosotros creemos del símbolo y unimos lo que es simbólico, el símbolo de la Biblia, lo unimos a la realidad y decimos entonces lo que dice la Escritura. Viendo la realidad, si queremos hablar simbólicamente, entonces en el cumplimiento de la segunda venida del Señor, a la edad de la piedra angular en la cima del monte de Sión, entonces si queremos hablar simbólicamente, entonces hablaríamos, estamos viendo al Cordero en el monte de Sión.
Eso es lo simbólico. Lo literal o el cumplimiento de eso es lo que nosotros estamos experimentando. El cumplimiento es algo que Dios hace real. Es una promesa entonces cumplida. Toda promesa para la persona que la cree no le es de un pleno beneficio hasta que Dios la cumple. Cuando Dios la cumple y la persona la cree, entonces es que esa promesa le es de pleno beneficio, le es de una bendición plena, y entonces recibe el beneficio del cumplimiento de esa promesa. Por lo tanto, la promesa de Dios de que Dios levantará bandera en este tiempo, el cumplimiento de esa promesa es lo que le es de beneficio a los escogidos cuando pueden ver esa bandera de Dios levantada, esa bandera que el Espíritu Santo levanta. El cumplimiento de esa promesa es la segunda venida del Señor, la venida del ungido. Al verse cumplida la promesa de la venida del Mesías, se está viendo entonces que la bandera que Dios prometió levantar, se está viendo entonces que levantada. La bandera de Dios levantada. Que Dios siga bendiciéndonos y que cada uno de los escogidos siempre haga como Dios le dijo al pueblo de Israel que hicieron, que miraran aquella bandera que Moisés había levantado. Cuando hubiera problema y el enemigo viniese y hubieran problemas y el enemigo hubiera logrado herir a alguno con aquellas serpientes venenosas, había una solución. Era mirar hacia arriba para ver una bandera que estaba levantada por Moisés. Moisés levantó aquella bandera por palabra de Dios. Y en este tiempo la segunda venida del Señor es levantada en alto, es proclamada para el beneficio de todos aquellos que puedan mirar hacia esa bandera de Dios levantada. Tendrán entonces la protección de Dios. Y ese río, el enemigo que viene como un río, no podrá hacerles daño, porque ellos tendrán su mirada en esa bandera. Que Dios nos siga bendiciendo y nuestros ojos estén siempre puestos en el cumplimiento de la promesa de Dios para este tiempo. Con nuestras cabezas levantadas al cielo, como dijo el Señor, porque nuestra redención está cerca. La transformación de nuestros cuerpos está cerca. Estamos viviendo el día en que nuestros cuerpos han de ser transformados. Y cuando digo el día, no me refiero al día literal, sino al día espiritual, a la edad espiritual. Porque no era el día de la primera edad, ni de la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta, ni la séptima, sino el día octavo, que es el día espiritual de la edad de la piedra angular. El día espiritual de resurrección. Estando en este día,
el cual también es conocido como el día de redención. Entonces, con nuestras cabezas levantadas al cielo, mirando en este día lo que Dios ha levantado. Cuando levantamos nuestras cabezas, podemos ver lo que Dios ha levantado. Y si podemos ver lo que Dios ha levantado, entonces podemos disfrutar de todas las bendiciones que Dios envía, que Dios trae y que Dios ha prometido para ese tiempo en que Él levantaría esta bandera. Por lo tanto, entendamos el tema de esta mañana. Todo lo que hemos hablado gira alrededor de este tema, la bandera de Dios levantada en este tiempo. La segunda venida del Señor conforme a la promesa de Dios. La bandera de Dios levantada. No voy a preguntar en esta mañana una pregunta que podríamos hacer, pero que yo sé cuál es la respuesta de ustedes. Para poder ver el cumplimiento de esa promesa, cada uno ha estado, como dijo el Señor, que debíamos estar. Nuestros ojos levantados al cielo. Porque Él dijo, cuando vieren estas cosas acontecer, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y cuando hemos levantado nuestras cabezas, entonces hemos visto estas cosas de las cuales hemos estado hablando. Que Dios entonces nos dé a todos todas las bendiciones, todo el beneficio que hay en esa promesa que Él dio en su palabra. Así es que abrimos nuestros corazones para recibir todo el beneficio que hay para aquellos que pueden ver y creer a lo que Dios prometió para este tiempo. La bandera de Dios levantada. Habíamos hablado en otra ocasión de la campana de la libertad y también en otras ocasiones hemos hablado de un sinnúmero de temas. Hablamos de la trompeta de Dios o la trompeta de oro y en esta mañana pues hemos estado hablando de la bandera de Dios. Así es que ustedes pueden ver que cada cosa, banderas, campanas, trompetas y todo esto, son símbolos que representan cosas que Dios hará realidad, y cuando Dios las hace una realidad, entonces lo que era un símbolo, entonces viene a ser algo que usted puede ver, algo que puede hablar, algo que puede traernos lo que Dios ha prometido para el tiempo en que nosotros vivimos. Por lo tanto, entonces lo que era un símbolo se convierte en una realidad. Y se convierte entonces en algo de carne y hueso. Porque Dios siempre usa al hombre y no puede Dios hacer nada a menos que no sea a través del hombre, a través de un ser humano. Cuando entendemos estas cosas, entonces sabemos que cada vez que Dios ha prometido algo, Dios tendrá siempre